Señor les bendiga a todos muy ricamente. Amén. Vamos entonces a recibir la palabra del Señor que se encuentra en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al versículo 27. Estaremos tomando lectura la santísima y verdadera palabra de Dios, que en esta hora la vamos a titular Atletismo Espiritual. Si por ahí usted no sabía, usted es un atleta espiritual. Y estamos corriendo en un estadio espiritual, estamos demostrando nuestra destreza espiritual también. Y Dios nos va a mostrar a través de estos versículos enseñanzas aplicables para nosotros. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, dice el Señor. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Palabras de Dios, tomen sus lugares. Si algún músico me ayuda, por favor, con el audio. Aleluya. Presten atención, por favor, mensaje de hoy. Cuando nosotros leemos estos versículos, lo primero que podemos entender es que Pablo estaba escribiendo a una iglesia que sabía sobre Juegos Olímpicos. Y los Juegos Olímpicos originalmente vienen de la cultura griega, de donde pertenecía esta iglesia, la iglesia de Corinto. Y se inició en el año 776 antes de Cristo. Muchísimos años ya lleva esto, de las concentraciones de gente atleta que compiten una con otras, donde varios atletas en ese entonces competían para el dios Zeus. El dios Zeus es el dios imaginario, el dios de la mitología griega, y estos atletas lo hacían con una sola intención, la de adquirir fama. Siempre se hacía en una ciudad griega llamada Olimpia, de ahí el nombre de Juegos Olímpicos. Cuando Pablo escribe esta porción de escritura a los corintios, ellos sabían bien a lo que se refería el apóstol, puesto que Corinto también era una ciudad griega. Cuando Pablo utiliza estos vocabularios conocidos por todos ellos, en la cultura de los griegos, estos conocían exactamente el mensaje espiritual que les quería traer el apóstol Pablo a esta iglesia. Para los tiempos de Pablo ya existían estadios, atletas, quiero decir corredores y luchadores, premios, coronas, etcétera, etcétera. Los juegos que conocían los corintios eran las Olimpiadas y los Juegos Ísmicos. Los Juegos Ísmicos eran juegos atléticos que se celebraba en el istmo de Corinto. ¿Qué significa esta palabra istmo? Era una franja de tierra que unía dos partes de Grecia. Y justamente en esa franja de tierra, ahí se celebraba también otro tipo de juego. Estos juegos se hacían en honor a otro dios de la mitología griega, que era Poseidón. Un dios imaginario, por supuesto. Pero estos juegos se hacían al tercer año de cada olimpiada en Olimpia. Esto quiere decir que las olimpiadas se hacían cada 4 años. Y cada 3 años se hacían estos juegos ísmicos. Con la diferencia de que en las olimpiadas se hacían solamente para adquirir famas.
Pero aquí, en esta parte de Corinto, muy cerca de Corinto, se hacía estas Olimpiadas para recaudar dinero, mucho dinero. Así que tenemos nosotros esto de que la gente se reúne para competir una con otra, y los países vienen, claro que sí, de la antigua Grecia, donde la motivación era la idolatría. Pablo hace un paralelismo entre estos juegos y el Evangelio de Cristo. Pablo hace un paralelismo entre la seriedad y disciplina de los atletas y la vida de los cristianos en Cristo. Pablo va a decir en estos versículos que los cristianos en Cristo tienen que ser serios, disciplinados y verdaderos, así como los atletas en los tiempos de esta iglesia en Corinto, que también ellos competían con mucha, pero muchísima seriedad. Pablo dice que los cristianos son atletas espirituales. Y él va a usar esta metáfora para enseñar a la iglesia, y en esta ocasión el Espíritu Santo, que realmente nosotros tenemos que avanzar con un compromiso serio en el caminar con Dios, en este caminar como cristiano y como iglesia del Señor. Entremos con detalle al tema. Voy a mirar el verso 24, y el verso 24 habla de corredores comprometidos. ¿Lo ven en el verso 24? El apóstol le hace una pregunta, le dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y ahora el Señor invita a todos a correr. Dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Dios dice que cada cristiano es un corredor, es un atleta espiritual. Dios está invitando a cada cristiano a correr detrás del premio, detrás de la meta, detrás de la recompensa. Dios está diciendo eso aquí. Dios nos invita a correr la carrera espiritual para obtener el premio que Él tiene para cada uno de nosotros. Surge una pregunta: ¿cómo debemos correr esta carrera espiritual? ¿De qué manera podemos correr esta carrera espiritual? Pues la respuesta la tenemos en la misma Biblia, la palabra de Dios. En Hebreos capítulo número 12, versículo 1 al 2, allí nos informa el autor de los Hebreos la manera en la que nosotros tenemos que correr la carrera espiritual. El capítulo número 12, versículo número 1 al versículo número 2, nos informa allí el pasaje bíblico lo siguiente. Nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, que son todos los personajes del Antiguo Testamento que anduvieron y caminaron por fe, no teniendo lo que nosotros tenemos hoy. Tenemos palabra de Dios, tenemos Espíritu Santo de Dios, tenemos salvación, tenemos un Cristo que murió en la cruz por nosotros y nos entregó el cielo como herencia. Mientras que aquellos personajes del Antiguo Testamento no tenían lo que nosotros tenemos hoy. Entonces el versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Y aquí nos muestra cómo tenemos que correr esta carrera. ¿Lo ven en el versículo 1? Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, Jesús tenía una meta también delante de él, Jesús fue un corredor también, dice: el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios por el Señor Jesús. Entonces, aquí nos muestra a nosotros rápidamente cómo debemos correr la carrera espiritual. Fíjense, primero lo tenemos que hacer sin cargas espirituales, porque dice el versículo: despojémonos de todo peso. Las cargas espirituales, que son preocupaciones, que son ansiedades, que son inquietudes que nosotros podemos llegar a tener en el corazón, nos priva de nuestra carrera espiritual, no nos hace avanzar en nuestra carrera espiritual, por el contrario nos detiene. También dice que son pesos espirituales que nosotros llevamos.
Y dice que son estorbos espirituales y también el mismo pecado. El mismo pecado hace que la gente se quede de su andar en Cristo. El mismo pecado no confesado hace que los cristianos que son atletas espirituales o corredores espirituales no avancen en su camino, sino que se queden, se distraigan. Y quiten su mirada de la meta y pongan su mirada en las cosas del costado. El pecado estorba la carrera espiritual. Los pesos estorban la carrera espiritual. Y dice el versículo algo más. Dice que tenemos que correr con persistencia, con perseverancia. Dice claramente el pasaje ahí, pacientemente. ¿Lo ven allí? El versículo número 1 dice: corramos con paciencia, corramos con paciencia. La palabra paciencia quiere decir que nuestro correr debe ser perseverante. Debe ser constante. Y dice, ¿cómo tenemos que correr? ¿Lo ven claramente en el verso número 2? Dice que tenemos que correr puestos los ojos ¿en quién? En la meta. ¿La meta quién es? Es Jesús. Es Jesús. No tenemos que desviar nuestra mirada de Jesús. El corredor espiritual que mira hacia el costado o hacia atrás o hacia el mundo no tiene la meta puesta delante de él. No tiene a Cristo Jesús como meta de su vida espiritual, sino que por el contrario no puede avanzar. Así que entonces, ¿cómo debemos correr la carrera espiritual? Despojándonos de todo peso, de preocupación, de ansiedad, de temores y de un montón de inquietudes que nosotros alojamos en nuestros corazones y por supuesto dejando atrás el pecado mismo. Puesto los ojos en nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿en qué consiste correr la carrera espiritual? ¿En qué consiste? En Gálatas capítulo número 5, versículo 7, allí la misma Biblia nos va a mostrar a nosotros en qué consiste la carrera espiritual que como atletas espirituales nosotros corremos. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 7 dice: decepcionado el apóstol Pablo por los Gálatas que habían dejado la carrera espiritual, habían dejado ya su carrera espiritual. Dice, vosotros corríais bien. Y la gran pregunta que hace el apóstol dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y la pregunta que hicimos, ¿en qué consiste la carrera espiritual? Bueno, escuchen, la carrera espiritual consiste en obedecer la verdad. La carrera espiritual consiste en ¿qué? En obedecer la verdad. Lo dice el versículo número 7. El que obedece a la verdad está en carrera. El que pone por obra la palabra de Dios, todo lo que Dios manda en su palabra, está en carrera. Es un competidor espiritual. Es un atleta espiritual. Es uno que está avanzando y está yendo directamente hacia la meta, la cual es Jesús. Dice claramente que el que desobedece, entonces, de otra manera, el que desobedece la verdad, no corre bien la carrera. Si usted es un cristiano que está aquí y está desobedeciendo la palabra de Dios vez tras vez, tras vez, tras vez, usted no está corriendo la carrera espiritual. Porque la carrera espiritual consiste en obedecer la verdad. Y ser descalificados de la carrera espiritual quiere decir que uno ya desobedece la verdad. Y el que tiene un evangelio falso no corre bien la carrera. Los Gálatas estaban abrazando un evangelio falso. El judaísmo entró con sus falsas enseñanzas. Cuando Pablo llevó el evangelio a Galacia, los hermanos recibieron y abrazaron el evangelio y lo pusieron por obra y ya se pusieron en marcha en su carrera espiritual. Pero luego llegó la falsa enseñanza, el falso evangelio, oyeron el falso evangelio, dejaron el verdadero evangelio y ya ellos comenzaron a tener estorbos en su carrera espiritual. Los falsos predicadores son los que ponen obstáculos, como dice allí, porque la pregunta del apóstol es, ¿quién os estorbó? La palabra estorbar da a entender de que alguien ponía obstáculo en el camino para que los corredores no avancen, no sigan. Entonces dice, ¿quién os estorbó? Los falsos predicadores, los falsos profetas, los falsos maestros. Son los que ponen estorbos en el camino espiritual.
y uno escucha una palabra de Dios no bien dada, no bien aplicada, entonces uno ya se convierte en una persona descalificada para avanzar, para correr su carrera espiritual, y ya no está avanzando conforme a la voluntad de Dios. Si ustedes miran otra vez 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, van a ver una frase muy fuerte allí, que es la última frase después de la pregunta. Verso número 24 dice, la frase que nos interesa es, corred de tal manera, ¿lo ven allí? Corred de tal manera que lo obtengáis, corred de tal manera que lo obtengáis. Esto quiere decir, corre seriamente. Esto quiere decir, corre con compromiso. Esto quiere decir, corre concentradamente. En otras palabras, quiere decir, toma la palabra de Dios, ponla por obra y sé un verdadero cristiano. Sé un verdadero hijo de Dios. Que avance en la carrera espiritual teniendo enfrente a Cristo Jesús como la meta. Así debe ser nuestras vidas como corredores y atletas espirituales. Debemos avanzar sin mirar atrás. Debemos seguir a Cristo sin mirar al mundo. Debemos avanzar sin mirar a los lados. Debemos renunciar al pecado y todo aquello que venga del mundo para detenernos en nuestra carrera espiritual. Debemos saltar obstáculos espirituales y seguir avanzando hasta llegar a la meta. Debemos concentrarnos en la meta, la cual es Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Eso nos dice el versículo 24. El Señor nos invita a correr y nos declara Él mismo que somos corredores, somos atletas espirituales. Versículo número 25 de nuestro texto de 1 Corintios 9. En el verso 25 vemos luchadores legítimos. Luchadores legítimos. Verso 25 dice, todo aquel que lucha de todo que se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En los Juegos Olímpicos no solo habían corredores, sino también luchadores. Por eso Pablo toma eso del versículo 25 para que los corintios pudiesen entender bien el mensaje espiritual que estaba detrás de esta metáfora. Pablo presenta la fuerza de un luchador. La fuerza de un luchador consiste en la abstinencia propia. ¿Dónde está la fuerza? En la abstinencia propia, en la autodisciplina, en el entrenamiento duro, en la concentración, lo dice claramente en este versículo. El texto dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Todo luchador, todo atleta luchador de todo se abstiene antes de luchar para estar en condiciones para presentarse ante su contrincante. Lo dice claramente, ¿no? Y se abstiene, dice, de todo, no de algunas cosas, sino que de todo se abstiene. Todo aquello que impide su buen estado físico. Lo ven en el versículo número 25. Ahora, nosotros como atletas espirituales, ya Dios dijo que nosotros somos atletas espirituales y que somos corredores, y Él nos invita a correr, despojándonos de todo peso y del pecado, obedeciendo la palabra del Señor, ya ahí somos corredores. ¿Debemos abstenernos nosotros también? ¿Debemos abstenernos? ¿Debemos ser autodisciplinados? ¿Debemos entrenarnos duramente? Bueno, la Biblia dice esto, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. El Señor nos manda a nosotros, porque lo que Dios quiere, en 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27, lo que Dios quiere es que seamos genuinos, es que seamos comprometidos. Y ahora aquí nos muestra uno de los detalles para lograr esto. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, como dice, una frase muy corta, pero muy poderosa, y muy dejada de lado entre la iglesia de Cristo Jesús, en la iglesia del Señor. La palabra comienza con absteneos. ¿Lo ven allí? A ver, digan fuerte eso, esa palabra. ¿Absteneos de qué?
de toda especie de mal. ¿Qué hacía el luchador antes de ir a luchar? Se abstenía de aquellas cosas que no lo permitía a él avanzar ni tener la victoria, de aquellas cosas que impedía su buen estado físico. Y ahora acá nos dice a nosotros que tenemos que abstenernos, porque también nosotros somos luchadores espirituales, somos corredores espirituales, somos atletas espirituales. La palabra abstener significa renunciar. ¿Qué significa? Renunciar. El atleta, de manera literalmente hablando, es uno que no anda trasnochando, no desgasta su cuerpo en cosas que no sirvan para su propósito. Es uno que no bebe, es uno que, bueno, a veces se da permitido porque son mundanos. Pero en realidad la palabra abstener significa renunciar, apartar, mantenerse lejos de aquello que lo va a impedir de su carrera y de su lucha como atleta. Entonces, la enseñanza para nosotros es que si somos corredores, que si somos también luchadores espirituales nosotros como atletas, tenemos que aprender a ser disciplinados, tenemos que aprender a renunciar a aquello que impide nuestro correr espiritual. Por eso vemos a muchos creyentes que dicen que son creyentes, pero no renuncian a nada, no se abstienen a nada, no se apartan de nada, no se mantienen lejos de aquello que impide su carrera espiritual y por lo tanto no son verdaderos cristianos. Amén. El atletismo espiritual renuncia, nos enseña a nosotros a renunciar a todo lo malo y mundano. Es una renuncia, no es si está bien o si está mal. La pregunta es mundano o es cristiano? ¿Es de Dios o es del mundo? Porque muchos que justifican a las cosas del mundo lo que están diciendo, mira, no hay nada malo ahí. Porque lo justifican entre si es bueno o si es malo. Sino que nosotros tenemos que ver, ¿es del mundo o es de Cristo? ¿Es de Dios o es de Cristo? La palabra allí, nosotros encontramos una palabra fuerte. Vean, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, dice, absteneos de toda, ¿qué? Especie. La palabra especie significa clase, significa género o forma. Entonces está diciendo el pasaje, absteneos de todo género, de toda forma de mal. No importa si es grande, si es pequeña, no importa si ante la apariencia del hombre es buena o si es mala. Si no procede de Dios, uno tiene que abstenerse, dice el pasaje bíblico. No importa qué clase sea el mal, si es malo debe ser apartado de nosotros. Debe ser rechazado totalmente de nosotros, para poder correr bien, para poder luchar bien como atletas espirituales. Si hacemos esto, seremos luchadores legítimos, verdaderos, porque así quiere Dios. Por ejemplo, la misma Biblia nos va a enseñar, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, el apóstol Pablo continúa con esta metáfora de que realmente nosotros somos luchadores o atletas. Y Él quiere, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros seamos legítimos, verdaderos. ¿Encontraron el pasaje? 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice el pasaje del verso 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha como legítimamente. Quiere decir, si no lucha de verdad, si no compite de verdad, no va a ser coronado. Esto quiere decir que si yo soy cristiano y no soy un cristiano de verdad, yo no voy a recibir ninguna recompensa de Dios. Porque no estoy luchando legítimamente como dice el pasaje. Y luchar legítimamente significa luchar de verdad. Significa eso, luchar de verdad. El que dice que es cristiano debe ser un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano. Las cosas del mundo ya no lo atraen. No mira hacia atrás ni hacia los lados, sino que corre hacia su meta, la cual es Cristo, el Señor. No justifica nada. Sabe que si eso está mal, entonces se abstiene, renuncia, se aparta a lo que es malo. Se aparta literalmente a lo que es malo. Amén. Y el premio es la corona. Fíjense que hay 2 coronas en el versículo número de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. ¿Ven allí que hay 2 coronas? Primero está la corona corruptible, ¿lo ven?
La corona que ganaban los atletas, literalmente hablando, en los tiempos del apóstol Pablo, ¿sí? Esa corona, ¿por qué la llamaban corruptible? Porque estaba hecha de pino o de laurel. Y era corona corruptible porque esta corona se marchitaba. Se marchitaba, no servía para tenerlo de recuerdo. Duraba un tiempo y se acordaba de la gloria del hombre ahí, de todo lo que ganó, de lo que compitió y ganó. Bueno, esa corona corruptible habla de la gloria del hombre mundano. La gloria del hombre mundano se marchita rápidamente. Si no, vean afuera, la gente, los atletas de afuera, y fíjense qué clase de vida llevan. Y van a ver que aunque tengan gloria mundana, la gloria se marchita. Es una corona corruptible lo que llevan, lo que tienen los hombres que se esfuerzan en la tierra, los atletas de esta tierra. Sin embargo, dice el versículo 25 que existe otra corona, que es la corona incorruptible de gloria. Y esta es la corona que no se marchita, esta es la corona que no se marchita. Así es la gloria que Dios da al hombre convertido. Así es la gloria, es una gloria que no se marchita. Es una gloria, como dice el pasaje de ahí, que no se corrompe. Es una gloria que perdura para siempre. Como corredores nosotros espirituales y luchadores espirituales también que competimos en este atletismo espiritual, hablando metafóricamente, el Señor quiere darnos una corona, pero es una corona de gloria. Es una corona que no se marchita y que es especialmente para los convertidos, los que se convierten de verdad al Señor como su único Salvador. Mirando el versículo 26, estoy en 1 de Corintios, capítulo 26, vemos el atletismo certero. Allí hay un atletismo certero. Verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pablo, como corredor, no corría sin poner por obras lo que enseñó arriba. Si ustedes ven la primera frase del versículo 26, él va a decir, así que yo de esta manera corro. ¿Qué significa